tal, queridos amigos? Arrancamos así nuestra emisión de lunes del Sonora Power. Yo soy su amigo Demián Duarte y estamos desde acá, desde Palacio Nacional. Mira, a mis espaldas está el monumento a Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Estamos en los patios marianos. Muchos temas. Antes recordarles que estamos a través de Love en el 93.1 de FM, que también estamos a través de nuestra red digital en YouTube, que es el Sonora Power. Usted nos puede seguir también en nuestra página en internet www.sonorapower, en mi cuenta de X, antes llamado Twitter, que es @demiandu. ¿Qué tuvimos hoy en Palacio Nacional? Mire, se destacó el tema económico, los buenos resultados de la economía, en particular en generación de empleo, tasa de desempleo abierto y la tasa de crecimiento. Este tema se los he venido abordando, ya hay algunos datos adicionales. Resulta que México es la segunda economía más dinámica del mundo, solamente detrás de los Estados Unidos, por encima de China y por encima de muchos otros países. Escuchemos lo que se dijo en la mañanera de este lunes al respecto del comportamiento de nuestra economía. Le pedí a Zoé Robledo que nos acompañara el día de hoy. Va a presentar los datos de empleo que vienen de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un antecedente del PIB del último trimestre. Primero, seguimos viendo una tendencia histórica de crecimiento del Producto Interno Bruto, con los datos de la estimación oportuna que genera el INEGI. Vemos que el valor total de la economía del país es de 25.9 billones de pesos. Hay un incremento del 1% en términos reales respecto al segundo trimestre del 2023 y también un incremento del 1.5% en términos reales respecto al tercer trimestre del 2023. Esto significa que estamos todavía arriba de muchas de las proyecciones que se habían hecho y con el mejor crecimiento trimestral del PIB desde finales del 2021. Lo vemos comparado con lo que ocurre en otros países del mundo y con datos oficiales. Vemos que para el tercer trimestre del 2024 pues se sigue manteniendo una buena tasa en nuestro país con este crecimiento del 1%, 335,000 personas más con respecto a septiembre del 23 y una tasa de desocupación de 2.9%, es decir, la tasa de desempleo, que también es un buen indicador porque nos mide respecto a otros países del mundo. La siguiente, como lo vemos aquí, México, entre países de la OCDE, sigue manteniéndose con las tasas más bajas de desocupación, solo superado por Japón. En la evolución del empleo que tenemos en el IMSS, llegamos a 22.618.942 empleos. Es la cifra más alta desde 1997, cuando comenzó a medirse con la metodología que se usa actualmente. En 2018, para dar una idea, el empleo registrado en el IMSS era de 20.079.000 empleos. Bueno, asunto relevante. También destacó el tema que tiene que ver con la sesión que se tendrá en la Suprema Corte de Justicia este martes, donde la presidenta ponía énfasis en este asunto que es importante. No se puede imponer el criterio de 8 ministros a la voluntad del pueblo. Esto dijo Claudia Sheinbaum. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No.
lo publicó en sus redes sociales exclusivamente, lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No lo publica en un periódico nacional, lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos, o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. Bueno, ese es el otro gran asunto. Mire, hoy es lunes, es 4 de noviembre. Mañana es la elección en los Estados Unidos. También Claudia Sheinbaum tuvo alguna manifestación al respecto. Vamos nosotros primero a ir a la pausa. Mire, también hubo hoy alguna encuesta a un mes de gestión de Claudia Sheinbaum. Aparece en la página del Financiero esta evaluación donde el 70% de los mexicanos aprueba la gestión de Claudia Sheinbaum. Estos y otros muchos asuntos vamos a abordar este lunes en nuestra emisión de El Sonora Power, así que por favor no se me pierdan. Nosotros vamos a esa pausa que ya les anticipaba y regresamos con mucho más de que es su informativo. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de El Sonora Power y mire, realmente llamó la atención de propios y extraños esto que publica el día de hoy el periódico El Financiero, sí, el periódico El Financiero, ahí donde usted lo escucha con claridad, al respecto de lo que es el apoyo, el respaldo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum entre los mexicanos. Resulta que, mire, de acuerdo a la estadística que tengo aquí a mis espaldas, la presidenta tiene una aprobación del 70% de los ciudadanos de este país. Es decir, a ver, la alumna superando al maestro, ¿no? Andrés Manuel López Obrador se sostuvo prácticamente desde el inicio de su administración y hasta el final, hay que decirlo, con una aprobación que rondaba el 64, el 68, por momentos llegó a bajar al 61%. Claudia Sheinbaum de manera resonante aparece como la favorita del pueblo y creo que esto habla con mucha claridad de lo que ha venido ocurriendo en este primer mes de su administración. Es un tema relevante sin lugar a dudas, la gente reconoce el tema, por ejemplo, de cómo se ha manejado el asunto de los apoyos sociales, los programas sociales, que bueno, ya fueron convertidos en derecho constitucional. El tema de los derechos de las mujeres, que creo que es un asunto muy relevante, es en congruencia, válgame, con quien es Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta. El tema de la reforma judicial apoya el 49% y creo que por eso es muy claro lo que viene sucediendo y la elocuencia con la que la presidenta defiende el punto. El tema del manejo de la economía es el cuarto punto sólido de la presidenta y es en buena medida con lo que arrancábamos. Ya luego vienen otros temas como seguridad pública, combate a la corrupción, combate al crimen organizado,
temas que no dejan de ser sin duda relevantes. Pero mire, me llamó la atención este otro indicador del cual ya dimos cuenta al arranque del programa, y es que la economía de México está dando señales muy claras de su fortaleza. Aquí tenemos justamente esta gráfica que habla de que si bien la economía de Estados Unidos es la que tuvo un mayor progreso durante el tercer trimestre, es decir, en el periodo que va de julio, agosto, septiembre de este año, pero con un crecimiento del 1.8%, México está en segundo lugar a nivel mundial con el 1% que ya hemos estado discutiendo aquí. Más aún, el tema de cómo la economía china fue desplazada por México al tercer lugar en materia de crecimiento. Ya después vienen otras economías como España, que está en cuarto lugar, Francia, que está en quinto, Canadá, que queda por allá en sexto, el Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, Italia, todas ellas superpotencias que están siendo rebasadas por México. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? Bueno, creo que eso ya lo hemos discutido de manera reiterada. Lo que ocurre con México tiene que ver justamente con la relocalización de inversiones, el hecho de que nos convertimos en justamente en el principal socio comercial de los Estados Unidos y en el receptor neto de lo que son las inversiones de todo Estados Unidos. Ahora, me gustó mucho, me regreso al asunto de la encuesta del periódico El Financiero, porque creo que es importante no perder de vista este asunto que ya hemos estado documentando, bueno, en estos momentos el 70% aprueba a Claudia Sheinbaum, solo el 24% la desaprueba. Hablábamos del tópico que tiene que ver con los programas sociales y todos los demás aspectos, pero mire, quiero detenerme en un asunto que creo que es relevante sin lugar a dudas, que es justo el tema o el enfoque que tiene que ver con el estilo personal de ejercer el poder que tiene Claudia Sheinbaum. Resulta que al 67% de los mexicanos les ha gustado mucho o simplemente les ha gustado a secas la manera en la que se maneja la presidenta. Los que dicen que no les gusta o que les gusta poco son el 30%. Entonces creo que estaba muy claro, ¿no? Que 2/3 partes de los mexicanos están con la presidenta. Y mire, está el tema de las mañaneras, que a la gente le siguen encantando. El 59% opina que son muy buenas o buenas. Solamente el 21% consideran que son malas. Y hay un 36% que opina que las conferencias de la presidenta son mejores que las que tenía el presidente. Yo hablaría de que sí hay una mejora sustancial en un tema, más allá de cualquier opinión. Creo que la duración de 1 hora y media, así exacta, cronometrada prácticamente, pues nos permite también agarrar un poco de oxígeno y a nosotros, los periodistas, nos permite pues tener el momento, la oportunidad de poderle digerir y presentar a usted los temas muy amplios que se abordan ahí, pues de manera correcta. ¿Qué más? Mire, los atributos que tiene la presidenta y que los considera así el público. En primerísimo lugar está su honestidad. El 68% opina que Claudia Sheinbaum es una persona muy honesta. Yo creo que es, además, como lo decía en mi columna el viernes, de una sola pieza, es como una pieza de acero, es dura, es muy empeñada, pero creo que es lo que se necesita para este país. El 64% habla de su liderazgo como principal atributo y el 58% habla de su capacidad para dar resultados. Creo que este tercer tema, este tercer aspecto, poco a poco va a ir subiendo en términos de la categorización, porque ella, por su formación científica, trabaja justamente en pos de resultados, y yo a lo largo de este primer mes he visto con mucha claridad el empeño que tiene Claudia Sheinbaum para dar resultados. Hablábamos el viernes apenas del tema de la seguridad, cómo en el primer mes tiene resultados tangibles.
Hablamos hace un momento de la economía, en donde Claudia Sheinbaum, bueno, pues también tiene un resultado que es bastante elocuente con este crecimiento, que es un resultado todavía herencia del presidente López Obrador, no hay que confundirse, y su primer resultado, que creo que es importante, es lo que decía Zoé Robledo sobre el asunto de los empleos. Mire, 138,000 empleos en el mes de octubre, un nuevo récord histórico que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de empleo. Creo que no son asuntos menores. México, yo lo he dicho y lo repito, está en vías de convertirse en una potencia de alcance global, no solamente por su identidad o su cultura, no, también por su economía. Somos en este momento la economía 12 del mundo, pero si siguen las cosas como van, pronto vamos a estar rebasando por la izquierda a Canadá y a Rusia para ubicarnos en el top 10. En fin, reiterado, vamos a la pausa, vamos a tener una entrevista con Omar del Valle Colosio, el diputado del Partido Verde, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Vamos a hablar de él sobre los temas legislativos, que allá en Sonora también anda la cosa un tanto acelerada. Vamos a la pausa y volvemos. De regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Les recuerdo que estamos a través de LOB en el 93.1 de FM, que también estamos a través de nuestro canal de YouTube y el Sonora Power en el portal www.sonorapower.com. También me puede usted seguir en mi cuenta de X, Twitter o como ya le llamen, que es @demiandú con el hashtag Sonora Power. A ver, quiero entrar a profundidad sobre los datos económicos que presentó Zoé Robledo esta mañana. A mí me importa mucho la marcha de la economía. Si la economía marcha bien, el resto de los aspectos, de los asuntos de la vida pública en el país tienden también a marchar bien. Esto dijo el director general del IMSS en la conferencia mañana. Se ha comentado, vamos a presentar los datos al cierre del mes de octubre respecto a la creación del empleo formal que se registra en el Seguro Social, pero antes un poco de contexto respecto a la solidez y la buena salud de la economía de nuestro país con algunos datos macroeconómicos. Si nos pueden pasar la primera. Primero, seguimos viendo una tendencia histórica de crecimiento del Producto Interno Bruto. Con los datos de la estimación oportuna que genera el INEGI, vemos que el valor total de la economía del país es de 25.9 billones de pesos. Hay un incremento del 1% en términos reales respecto al segundo trimestre del 2023 y también un incremento del 1.5% en términos reales respecto al tercer trimestre del 2023. Esto significa que estamos todavía arriba de muchas de las proyecciones que se habían hecho y con el mejor crecimiento trimestral del PIB desde finales del 2021. Ahora, esto en la siguiente, si lo vemos comparado con lo que ocurre en otros países del mundo y con datos oficiales, vemos que para el tercer trimestre del 2024 pues se sigue manteniendo una buena tasa en nuestro país con este crecimiento del 1%. Hay otros países que están por debajo de ese 1% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. También un dato adicional que siempre predice o habla de confianza y estabilidad en la economía es el siguiente, que es la cartera de crédito de la banca comercial, es decir, la actividad que tiene el sector privado a la hora de pedir crédito, porque hay confianza y porque además pues sí, es indicador de que hay actividad. Como lo vemos, llegamos a 4.968 millones de pesos en el crédito real del sector privado y es un crecimiento del 7.1% anual.
Esto habla de que hay, insisto, confianza en la economía. Y el siguiente es un dato también interesante del propio INEGI, es el indicador global de opinión empresarial que mide justamente la confianza entre los empresarios del país. Tuvo un crecimiento de septiembre a octubre de 0.2 puntos respecto al mes anterior y lleva 21 meses seguidos a la alza por encima del umbral que establece el propio INEGI de 50 puntos. La siguiente, también para ir entrando al tema particular del empleo, la siguiente, vemos los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. Estos son datos al cierre todavía de septiembre, un total de 61.2 millones de personas en edad o en condiciones de trabajar se encuentran ocupadas. Como saben, ENOE mide también lo que se conoce como la economía informal. Esto representa 335,000 personas más con respecto a septiembre del 23 y una tasa de desocupación de 2.9%, es decir, la tasa de desempleo, que también es un buen indicador porque nos mide respecto a otros países del mundo. La siguiente, como lo vemos aquí, México, entre países de la OCDE, sigue manteniéndose con las tasas más bajas de desocupación, solo superado por Japón, que tiene 2.4, pero el resto de las naciones están por encima del dato que reporta nuestro país de 2.9, ahí lo podemos ver, Alemania 3.3, Australia 4.1, Estados Unidos 4.1 y hay países que tienen datos de desempleo más altos, Chile, España, por ejemplo. La siguiente, por favor. También está ya entrando a la serie histórica del empleo que se registra en el Seguro Social, lo que conocemos como la formalización, el empleo formal. Aquí es importante señalar que desde noviembre del 2020 este dato fue considerado por el propio INEGI como información de interés nacional. Es un proceso que establece el INEGI, que además se acaba de ratificar para 2024, en donde el dato tiene que cumplir 4 variables. 1, que es un tema específico. 2, que es necesario para la decisión y el diseño de políticas públicas, que es un dato que es regular y periódico y además que tiene una metodología científicamente sustentable. Entonces, en la evolución del empleo que tenemos en el IMSS llegamos a 22.618.942 empleos. Es la cifra más alta desde 1997, cuando comenzó a medirse con la metodología que se usa actualmente. En 2018, para dar una idea, el empleo registrado en el IMSS era de 20.079.000 empleos. La siguiente, vemos ya el cierre del mes de octubre, 138,000 empleos creados solamente durante el mes de octubre, que representa la segunda cifra más alta de lo que va del año del 2024. Durante el 2024 se han creado 594,000 empleos, digamos de enero a octubre, que equivale a una tasa de crecimiento del 2.7%. Y también, como lo podemos ver, en los últimos 12 meses, cuando se mide de octubre a octubre, también es una cifra positiva de 316,000 empleos para el último año, octubre-octubre, en lo que va del 24, casi 600,000 empleos. Y un elemento también que es importante en la siguiente es la calidad del empleo. Antes se enfocaba mucho la creación del empleo sin revisar incluso estadios de precariedad, en donde el empleo pues era formal pero muy bajo. En ese sentido, estamos alcanzando en octubre del 2024 en 580.5 pesos diarios de salario base de cotización, es decir, el salario promedio de los trabajadores y las trabajadoras que están registrados en el IMSS alcanza estos 580.5 pesos diarios. Para darnos una idea, en 2018 se cerró con 352 pesos diarios, es decir, se ha tenido un incremento muy importante. Y en los últimos 12 meses ese mismo salario se incrementó en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%.
Finalmente, en la que sigue, podemos ver cómo ha ido ese crecimiento del salario base de cotización, que si lo tomamos para todo el mes, equivale a 17,414 pesos. Este salario base de cotización ha tenido un incremento de 23.4 puntos porcentuales de crecimiento real. Y finalmente, un dato adicional en la siguiente es esta calidad del empleo. 86.6% de los empleos que están registrados en el IMSS son permanentes, es decir, más de 19.5 millones de empleos son permanentes, y en lo que va del año, 96.7% de los puestos han sido permanentes, frente al empleo eventual, que muchas veces está vinculado a actividades económicas cíclicas o que van incrementando y bajando a lo largo del año. Un dato también a destacar, y es la última que tenemos aquí, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hoy representan 9 millones de puestos de trabajo registrados en el IMSS, son el 50% del empleo creado en octubre. Solo en octubre el 50% del empleo ha sido de mujeres entrando al mercado laboral, el 55% del trabajo creado en lo que va del año también son mujeres, y 76% del empleo creado en los últimos 12 meses ha sido mujeres. Es decir, este dato es fundamental porque es la entrada de mujeres al mercado laboral a partir de las posibilidades que tienen con muchas políticas y muchos programas. Híjole, qué importante la economía. Y mire, 138,000 empleos, récord en generación de empleo, de acuerdo con las estadísticas del IMSS, empleo formal además. El asunto de que México es la segunda economía más vigorosa del mundo es muy relevante. Estamos detrás de los Estados Unidos, pero mire, es muy importante esto porque México, Estados Unidos, Canadá están viviendo una catarsis importante en este momento. De ser China el socio más favorecido con los proyectos, el desarrollo tecnológico y demás aspectos que había apostado Estados Unidos a ese país, justamente por la enorme capacidad de producción que tienen los chinos, sí, pero por otra parte con la idea de que tenían mano de obra barata, que ya no es necesariamente la realidad, había establecido una dinámica en donde China estuvo creciendo a doble dígito durante casi 15 años, ¿no? Se convirtió de una economía eminentemente rural a una economía altamente industrializada. Si ese fenómeno se reedita en México con esto que es la relocalización de las inversiones, como parece estar ocurriendo, y México comienza a crecer, pues ya no a tasas del 3, el 4%, que pues es el fenómeno que estamos viendo ahorita, sino a tasas del 10, del 12%, que es la meta, bueno, pues México podrá convertirse justamente en uno de los grandes polos económicos del mundo. Y bueno, los mexicanos siempre hemos aspirado a ser una potencia, creo que estamos en camino de lograrlo. Tenemos la pausa. El otro gran tema que viene para mañana son las elecciones de Estados Unidos. Vamos a revisar lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre esto. Vamos a revisar cómo está el escenario también. Ahorita volvemos con este asunto del llamado supermartes. Vámonos a la pausa. Estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Yo soy su amigo Demián Duarte. Recordarles que estamos en Love, en el 93.1 de FM, que usted nos puede seguir todos los días a la 1 de mediodía. Es nuestra cita en la radio, 1 hora de Hermosillo, y en el YouTube, y usted también nos puede ver a la hora que usted quiera, ¿no? Porque ahí se queda grabado. Pero en vivo estamos justamente a la 1 en horario de Sonora, 2 de la tarde, hora del centro del país. Estamos emitiendo desde la capital de México. Usted también nos puede seguir, mire todas las peripecias, locuras
y aventuras que emprendemos en nuestra cuenta de X, en @demiandú, con el hashtag Sonora Power, así lo puede usted poner. A ver, el tema de las elecciones en Estados Unidos es un tema intrigante que trae a todo mundo de cabeza. Aquí tengo el mapa, mire cómo andan las cosas. Dicen las proyecciones que Kamala Harris tiene seguritos 226 votos del colegio electoral gringo. Y es que mire, va a ganar, porque va a ganar en Nueva York, va a ganar en California, va a ganar en Washington, va a ganar en Illinois, va a ganar en Nuevo México, en Colorado, sí. Y son estados que dan muchos votos, en Vermont también, en Nueva Inglaterra, entre otros, que dan muchos votos del colegio electoral. Imagínense que California es el que más da, son 54, y ese lo tiene segurito, y es de San Francisco, es de los grupos progresistas de San Francisco, California. El tema es que en el centro de Estados Unidos, Texas, que da 40 votos, no es cosa menor, lo que es Oklahoma, Kansas, lo que es Indiana, Ohio, parece tenerlo en la bolsa el señor Donald Trump. Y hay, a ver, ¿cuántos estados son? Son 7 estados, que son los estados bisagra, los que están en amarillo, que para usted que me sigue en las redes los puede apreciar, como Nevada, Arizona, Wisconsin, Milwaukee, lo que es el estado de Filadelfia, lo que tiene que ver también con Carolina del Norte, lo que tiene que ver con Georgia, en donde las cosas se han puesto un tanto color de hormiga. Entonces, Kamala va arriba con 226 votos del colegio electoral, de acuerdo a las proyecciones. Donald Trump va abajo con 219, está cerca, realmente muy cerca el resultado. Y esto me lleva al otro mapa. Dice este mapa de proyecciones que todo indicaría un triunfo relativamente fácil para Kamala Harris. 291 votos tendrían frente a 246 de los republicanos, de acuerdo a las proyecciones. Nada más que acuérdese que en Estados Unidos, este país que dice ser el farol mundial de la democracia, ocurren cosas raras cuando se cuentan los votos. Me recuerda tanto a México de hace 20 años, esta situación de hace, ni tanto, ¿no? Hace 18 años que fue el último fraude electoral en México. Hacen fraudes también los gringos, se las gastan así, se llevan fuertecito los gringos. Bueno, la presidenta habló justamente de este escenario de esta manera. Bueno, primero lo hemos mencionado, nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos. A quien el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente. Una vez que, vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado posteriormente, y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no a decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador, y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces, va a ser de esa manera. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta. Estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias, y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial para los Estados Unidos. Es decir, el TEMEC no solamente beneficia a México, sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos. Esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión
del 15 de octubre que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio, y este trabajo lo seguimos desarrollando porque es muy importante que se conozca cómo Estados Unidos, su economía depende mucho de la economía de México y cómo el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México. Como lo dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa, no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países, sino al contrario, nos complementa. Y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias, diría yo, pero también otros temas que son importantes, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano. Entonces va a haber buena relación, además de tomar, de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos. En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento pues estableceremos la relación y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación. Bueno, ahí está la visión que aporta nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre el tema de la azarosa elección estadounidense. Yo tengo una opinión sobre el tema, así como ella. Y yo digo, tan bueno o tan malo es el pinto como la colorada. Es decir, con Kamala o con Trump nos vamos a poner de acuerdo sobre los temas que tienen que ver con desarrollo económico, comercio, inversiones. Sí, relocalización de inversiones, claro. Con Kamala o con Donald vamos a tener cierto jaloneo con el tema de la migración, sí. Con el tema de la seguridad fronteriza, sí. Con el tema del narco, pero pues el tema es que yo les preguntaría para allá, ¿y qué están haciendo en Estados Unidos para frenar la epidemia de drogadicción que tienen? 100,000 muertos por sobredosis y resulta que la culpa es de los mexicanos, pues o sea, hay que me avisen, ¿no? Creo que los gringos tienen una fuerte carga de responsabilidad en esa crisis, en esa decadencia que han inducido en una parte importante de su población, de adrede o no, pero la cosa es que hay una enfermedad fuerte con el tema de la adicción a las sustancias en el vecino país del norte. Ese tema lo tienen que atender. Y mire, nadie quiere hablar de cárteles del narcotráfico en Estados Unidos, nadie quiere hablar del negocio. Es un negocio que están llevando a cabo corporaciones, no sé quiénes, cómo, de qué manera, pero la mafia está muy metida ahí. Dicho lo anterior, nos vamos a ir a la pausa. Ahorita volvemos, porque mire, Zedillo, ¿se acuerda de Zedillo? El autor del Fobaproa y de tantas lindezas como El Error de Diciembre y otras cositas, anda queriendo entregar lo que le queda, ¿no? Vamos a la pausa y ahorita se va a enterar usted de qué se trata. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Y bueno, fue fin de semana largo, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Yo lo percibí así, es que en muchos niveles nos tendemos a desocupar con motivo de este tipo de festividades como es el de los fieles difuntos. Y qué bueno, ¿no? También es necesario cargar la pila, desprenderse de la sobrecarga que uno puede traer de diversas cosas. Hay que recordar que este año, pues técnicamente le quedan 2 meses, ¿verdad? Técnicamente. Pero acuérdese que se asoma la Mexicana Alegría, comienza dentro de poco el puente Lupe Reyes, hay algunos que hacen el Reyes Lupe, pero no lo haga usted. Usted póngase trucha,
trabaje, descanse también, disfrute, pero sí, si me preguntan, ya a este año le queda 1 mes y 8 días, el 12 de diciembre, todo el mundo empieza ya a desocuparse, comienza el día de las lupitas, el día de las posadas, el día, bueno, pues ahí viene luego Santo Claus y que los reyes, bueno, ya sabe usted cómo es esto. Pero mire, mucho llamó la atención hoy la descobijada que le pegaron al expresidente Ernesto Zedillo en la mañanera. Le voy a reproducir el segmento del detector de mentiras que se presentó en la conferencia de esta mañana, para que más o menos nos demos una idea. Ernesto Zedillo sale a publicar un artículo en el periódico The Washington Post, queriendo congraciarse, me parece a mí, con los gringos. Y me parece una actitud muy de mala entraña, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. O sea, yo lo he clasificado, y perdóneme usted la expresión, pero se llama nalgaprontismo mexicano eso, ¿no? Esto de ir a ver, ¿qué se le ofrece, señor gringo? ¿Y cómo quiere que me acomode, señor gringo? O sea, ¿qué les pasa? Pues, ¿que no fue presidente de México? ¿Que no se presenta él como un patriota? Bueno, pues él fue el que fue y les entregó los trenes, ¿no? A los gringos y todo lo que se hubiera podido, ¿no? Pero en fin, vamos a escuchar esta cápsula. Desde su exilio dorado en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, Ernesto Zedillo reaparece como el nuevo guía moral de una derecha extraviada, molesta, derrotada ante la mayoría del pueblo y dicta cátedra de autohalagos. 1. Es mentira que Ernesto Zedillo creó un poder judicial independiente y garantizó la división de poderes. El 1 de noviembre de 2024, Ernesto Zedillo publicó un artículo en el Washington Post en el que asegura que con su reforma de 1994 consiguió un poder judicial independiente, omitiendo que fue un decretazo del mismo Zedillo el que rediseñó la Suprema Corte de Justicia y que 30 años después, alrededor del 70% de los mexicanos considera un órgano corrupto e ineficaz. Entre el 5 de diciembre de 1994 y el 26 de enero de 1995, en menos de 2 meses, Ernesto Zedillo presentó y promulgó las reformas a 20 artículos de la Constitución, aprobadas con mayoría en el Congreso de la Unión por el PRI y el PAN, que mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los 26 ministros de la Corte. Los 11 ministros de la nueva Suprema Corte no fueron electos más que por el dedazo de Zedillo en acuerdo con el PRI y el PAN. Tan es así que el columnista Raimundo Riva Palacio comparó esta medida con lo realizado por el dictador peruano Alberto Fujimori y consideró que la reforma judicial era el equivalente a un golpe de estado técnico, pues rompía con la división de poderes y la inmovilidad de los jueces establecida en la Constitución. Zedillo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en su Suprema Corte. Esta actuó a modo del Poder Ejecutivo sin cuestionar o analizar medidas tan graves como el FOBAPROA, el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el ilegal rescate carretero o la privatización de ferrocarriles de México. 2. Hoy Ernesto Zedillo se presenta como el salvador de la economía mexicana luego de la crisis de 1995, pero esto es mentira. Zedillo, el PRI y el PAN endeudaron a todos los mexicanos convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas. En 1995, Ernesto Zedillo activó el Fondo de Protección al Ahorro, FOBAPROA, convirtiendo en deuda pública la deuda de los bancos, que entonces ascendía a 552.300 millones de pesos. El 12 de diciembre de 1998, en contra de la voluntad popular, los diputados del PRI y el PAN aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Actualmente, 1 de cada 10 pesos de la deuda interna de México corresponde al FOBAPROA, la cual ya alcanza 1.096.877.7 millones de pesos. Mientras el gobierno de Zedillo rescató a los bancos, según cifras oficiales, generó 4.714.000 pobres alimentarios, propició que 4.330.000 personas entraran en pobreza de capacidades y condenó a 5.681.000 personas a la pobreza patrimonial. Los ministros heredados de Zedillo determinaron en 2005 no revisar las irregularidades del FOBAPROA en 4 bancos. 3. Las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, los derechos humanos que Zedillo no defendió. Aunque en su artículo del Washington Post Ernesto Zedillo se define a sí mismo como un demócrata, las masacres de Aguas Blancas y Acteal lo definen de otra manera.
El 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por policías y agentes judiciales, quienes dispararon contra los indefensos campesinos a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas, Guerrero. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares disparó con armas exclusivas del ejército contra un grupo de indígenas tzotziles mientras se encontraban orando dentro de una ermita, con un saldo de 45 personas muertas. En 2009, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que el Estado no debía pagar compensación a 2 detenidos de la matanza de Acteal que pasaron 11 años en la cárcel. 4. Las privatizaciones de Zedillo, el despojo a todas y todos los mexicanos. Ernesto Zedillo continuó con la política neoliberal y las privatizaciones iniciadas por Carlos Salinas de Gortari. De 1994 a 2000, Zedillo privatizó puertos, aeropuertos, minas, satélites y el negocio del gas. La privatización férrea se llevó a cabo mediante la concesión a empresas privadas por 50 años, incluida una al Grupo Ferroviario Mexicano, empresa filial de Union Pacific, en la que Ernesto Zedillo participó en su consejo de administración tras finalizar su presidencia, materializando así la puerta giratoria. Durante su gobierno, Zedillo benefició a una empresa ferrocarrilera privada y luego esta lo benefició a él. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada por Ernesto Zedillo en 1995, nunca se opuso a las privatizaciones del gobierno zedillista, a pesar de que el pueblo de México sí lo hizo. Bueno, la verdad es que creo que es duro, contundente y más que evidente, ¿no? De zarandeada que le pegan a Ernesto Zedillo. Él trata de ponerse contra Claudia Sheinbaum, a ver quién las puede más. Creo que la encuesta que presentamos hace un rato es muy elocuente al respecto de quién es quién en los precios. En fin, mire, ya nos tenemos que ir, es lunes, los lunes pasan cosas interesantes. Estemos pendientes de mañana martes, los martes son de casarse y embarcarse, acuérdese, mañana es la elección en Estados Unidos, mañana martes también es la sesión de la Corte en donde los 8 ministros quieren imponer, vamos a ver si se atreven, su criterio. Ya la doctora Claudia Sheinbaum dijo que estamos prevenidos y preparados para actuar si lo aprueban y también si no lo aprueban. Pues vamos a ver, tenemos nuestra estrategia, obviamente no vamos a dar color hasta que ellos den color. Muy bien, dicho esto, yo me voy, le agradezco el fino favor de su atención, nos escuchamos mañana.